En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días. Hoy es lunes 27 de enero de 2025 y la Iglesia celebra la memoria de Santa Ángela de Merici, Virgen. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo los escribas que habían bajado de Jerusalén decían: tiene dentro Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Él los invitó a acercarse y les hablaba en parábolas. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Un reino dividido internamente no puede subsistir. Una familia dividida no puede subsistir. Si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido. Nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para saquear su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá saquear la casa. Es verdad, les digo, todo se les perdonará a los hombres, los pecados y cualquier blasfemia que digan, pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás, cargará con su pecado para siempre. Se refería a los que decían que tenía dentro un espíritu inmundo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Santa Ángela de Merici. Santa Ángela nació el 21 de marzo de 1474 en Desenzano del Garda, localidad cercana a Brescia, en el norte de Italia. Pasó su primera infancia en el campo, al lado de sus padres, unos sencillos agricultores que trabajaban en el valle. Fue su padre, Giovanni Merici, quien gustaba contarle historias de la vida de los santos. Ángela lo disfrutaba muchísimo mientras empezaba, casi sin querer, a desarrollar un sentimiento de cercanía por quienes siguieron los pasos de Jesús. Con mucha naturalidad, la niña empezó a relacionarse con ellos a través de la oración. De ahí el vínculo cordial que tenía con Santa Úrsula, la doncella que murió martirizada en el siglo IV, a quien Ángela terminó profesando con gran cariño y devoción. A través de los santos, o gracias a ellos, en el corazón de Ángela iba naciendo el deseo de entregar la vida a Dios por completo. A los 10 años, Ángela quedó huérfana. Unos tíos suyos, los Biancosi, se hicieron cargo de ella, su hermana mayor y su hermano. Como su tío era un personaje acaudalado, vivir en su casa pues representó para los 3 niños un gran cambio, puesto que no tuvieron que pasar más necesidad. Sin embargo, poco después la hermana mayor morirá de manera intempestiva. Esto produjo una gran desazón en Ángela, porque su hermana había muerto sin haber recibido los sacramentos. Grande sería el sufrimiento de la niña al no saber cuál había sido la suerte de su hermana frente a Dios. En esas circunstancias, la santa se aferró a la intercesión de la Virgen María y a la figura de San Francisco de Asís. Se refugió por completo en la oración y en la práctica de la penitencia. En su corazón de niña había brotado un deseo cada vez más grande de agradar a Dios y pedir su misericordia en caso Él dispusiese conceder la salvación eterna a su hermana. Fue así como cierto día, estando en oración, Ángela entró en éxtasis por primera vez. Rendida ante la presencia divina, tuvo una visión en la que la Virgen María le concedió ver a su hermana muerta. Inmenso fue su consuelo cuando la vio rodeada de los santos. A los 13 años, Ángela se hace terciaria franciscana. Previamente había hecho saber a sus tíos, quienes querían casarla, que ella deseaba permanecer virgen y ser religiosa. Si alguna persona por su estado de vida no puede vivir sin riquezas y posición, que al menos mantenga su corazón vacío del amor a estas, lo decía la misma Santa Ángela. A la muerte de su tío, cuando tenía 20 años, Santa Ángela vuelve a su tierra natal de Desenzano, donde se dedica a asistir a los pobres y a catequizar a las niñas. Convierte su casa en una suerte de escuela, convencida de que la instrucción es la mejor ayuda para quienes poseen poco o nada, de que era la herramienta más adecuada para una vida feliz, ayudar también a la iglesia y por supuesto obtener la vida eterna. Ángela no era religiosa en ese momento, como corresponde a todo miembro de una tercera orden, pero había encontrado un camino de entrega total al Señor
y de servicio a sus hijos más necesitados. Sin duda, un maravilloso precedente tal como lo enseñaba el Papa Benedicto XVI. En 1516 los franciscanos le pidieron a la santa que fuera a Brescia a acompañar a una mujer que había perdido a su esposo, hijos en la guerra y que pasaba por una experiencia de tristeza indecible. Ángela permanece 2 años con ella, ayudándola material y espiritualmente. Luego decide permanecer en esa ciudad hasta que en 1524 parta a Jerusalén con un grupo de peregrinos que se sentían convocados por su testimonio de santidad. Estando de paso en Creta, sufre de una ceguera temporal que la obliga a ser guiada a Tierra Santa, donde logra llegar. Milagrosamente, durante el viaje de regreso recupera la vista. En 1525 parte a Roma y se entrevista con el Papa Clemente VII, quien le invita a hacerse cargo del grupo de enfermeras. Ángela rechaza la oferta. Es en Brescia donde Dios me quiere, decía. La santa le confiesa al Papa que había tenido una visión en la que unas doncellas ascendían al cielo en una escalera de luz. En la visión, las santas vírgenes estaban acompañadas por ángeles que tocaban dulces melodías. Todas portaban coronas con piedras preciosas. De pronto la música cesó y Jesús las llamó por su nombre y le pidió que creara una sociedad de mujeres. De esta manera el Santo Padre otorgó el permiso para una comunidad de vida consagrada. En una nueva visión, Santa Úrsula, su mayor inspiración, se le aparece a la santa y la nombra patrona de la fundación. El 25 de noviembre de 1535, en la iglesia de San Afra, en Brescia, Ángela y 28 compañeras consagraron sus vidas al servicio de la educación de las niñas. El nombre de la nueva familia espiritual fue Compañía de Santa Úrsula, que con el tiempo terminaría aglutinando varios institutos de vida activa y contemplativa. El 27 de enero de 1540, Santa Ángela partió a la casa del Padre. Las ursulinas recibieron el reconocimiento pontificio en 1544 por voluntad del Papa Pablo III. Posteriormente se establecieron como congregación en 1565. 3 años más tarde, en 1568, San Carlos Borromeo convocó a las ursulinas a Milán, persuadiéndolas de formar una rama de clausura, siguiendo la inspiración del Concilio de Trento, 1545-1563. Que Santa Ángela de Merici interceda por nosotros, por nuestras familias, por la Iglesia, para que haya gente, mujeres y hombres dispuestos a entregar su vida por el anuncio del Evangelio. Ayer celebramos la palabra de Dios, el tercer domingo del tiempo ordinario, propuesto así por el Papa Francisco el 25 de septiembre del 2019. Ya es el 6º año que se sigue este día, este domingo de la palabra de Dios. Y yo los invito a conseguir una buena Biblia, a leer una buena Biblia. Uno se preocupa por tener un buen celular y en la medida que va saliendo lo va renovando. Qué bueno que también tengamos una buena Biblia. No se acostumbra a tener solamente el Nuevo Testamento y eso se lo regalan por allá en la calle. No, cómprela, invierta en una buena Biblia, es la palabra de Dios. Dice el Señor en el Evangelio de Juan, en el capítulo 5, escruten la palabra de Dios, oren con ella porque ellas hablan de mí. ¿Queremos conocer de Cristo? Consigamos una buena Biblia, leámosla y vivámosla. El Evangelio de hoy de Marcos, en el capítulo 3, nos dice que Jesús estaba predicando, que bajó a Jerusalén y decía, este tiene un demonio, tiene dentro a Belcebú, que es el príncipe de los demonios, y con él expulsa a los demonios. Y Jesús les dice, vengan acá, acérquense, ojo con las blasfemias que están diciendo. ¿Cómo va a echar Satanás a Satanás? Si Satanás entra en guerra contra Satanás, llegó a su término su reinado, y entonces ya no puede subsistir más, y una familia dividida no puede subsistir. Ojo, que esto es palabra de Dios. Una familia dividida no puede subsistir. Una sociedad dividida no puede subsistir. Una comunidad dividida no puede subsistir. Una parroquia dividida no puede subsistir. Se acaba. De hecho, esa es la tarea de Satanás, ¿no? Dividir. Diabolos, el que divide. Entonces, si Satanás se rebela contra sí mismo para hacerse la guerra, no puede subsistir, está perdido.
pero porque nadie puede meterse en casa de un hombre forzudo para ramblar con su ajuar. Si primero no lo ata, entonces podrá desmembrar su casa, arrancarlo todo, llevarse todo. Y entonces dice Jesús, si eso ocurre, es que Dios ha llegado y está presente en medio de los hombres. A mí me preocupa y me he enterado en estos días de cosas tremendas, de gente de la iglesia, incluso de grupos, que van a prácticas con brujas, a prácticas con santeros y santeras, y que le pagan un jurgo de dinero. Oiga, usted está loca, usted está loco. Usted es de Dios, o al menos eso decía usted. No puede usted casarse con el diablo y con Dios. Se está perdido totalmente. Y gente que va pagando brujos y va pagando no sé cuántas cosas, y cuando llega la hora de la limosna en la misa echa 2 monedas. Por favor. Eso es una blasfemia. Eso no tiene perdón, dice Jesús, ni en este mundo ni en el otro. Blasfemar contra el Espíritu es negar la posibilidad de que el Espíritu Santo entre en el corazón y te convierta. Y Jesús le decía, se refería, dice el Evangelio, a aquellos que tenían dentro un espíritu inmundo. Pidámosle al Señor que nos dé entonces el Espíritu Santo para discernir en la vida. Me da mucho dolor cuando uno encuentra gente que va a misa, incluso hasta comulga, y después van de los brujos. Eso es diabólico, son una gente de Dios. Eso es lo que hablaba el Evangelio en el domingo con la segunda lectura. Al cuerpo de Cristo a veces vienen células cancerígenas que hay que extirpar. Y cada uno sabe lo que hace. Porque es que usted puede hacerlo escondido, pero Dios lo ve todo. Pidámosle al Señor que nos ayude a tener su espíritu. Usted, únase al más fuerte. El más fuerte es Jesucristo. No le abra puertas al diablo y después venga apurado a las horas santas a pedir cosas que no se le van a dar, porque ha sido usted en su libertad quien ha aceptado el mal en su vida. Pidámosle al Señor que su Espíritu Santo nos guíe, nos proteja, nos ayude y nos dé a amar su palabra. Estamos en el mes de la palabra de Dios. Que el Señor los bendiga a todos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Feliz día para todos. Aleluya, aleluya.